Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 5 de marzo del año 2024. Antes de darles el parte del día sobre la trama de corrupción del sanchismo, hoy capítulo 13, me gustaría que ustedes escucharan algo que se ha dicho hoy en la sede del Gobierno de España, también conocido como Palacio de la Moncloa. Quería preguntarle por las informaciones que han aparecido sobre los contactos de la mujer del presidente del Gobierno con uno de los comisionistas de la trama y también con las reuniones que mantuvo con el CEO de Globalia en plena negociación del rescate de Air Europa. La voz que han escuchado es la del periodista del diario ABC, Mariano Alonso, preguntando por lo que ayer les contamos aquí sobre la mujer del presidente del Gobierno y la cronología de sus vínculos con la rescatada Air Europa y el comisionista del Ferrari, Víctor de Aldama. Nos hubiera gustado que además de la pregunta de Mariano, ustedes hubieran podido escuchar también la respuesta del Gobierno a una pregunta, en mi opinión, directa, concisa y sobre todo pertinente. Pero por algún motivo, la portavoz Pilar Alegría se ha negado a contestarla. Es más, no ha dicho ni una palabra. Ni una palabra sobre Begoña Gómez, ni una palabra sobre sus contactos con el comisionista, ni una palabra sobre sus reuniones desconocidas con el dueño de Europa, ni siquiera ha dicho una palabra para afear la pregunta o para decir ya, pero ¿y el PP qué? No, ha obviado el tema. Y yo quiero que esto les quede bien claro a ustedes, porque a partir de ahora van a escuchar a los diferentes portavoces del sanchismo que han hablado hoy sobre este tema, la trama de corrupción, pronunciando palabras como transparencia, luz, ejemplaridad, para decir que ellos, cuando los escándalos de corrupción afectan al PSOE, que ellos hacen las cosas bien. Eso sí, de lo que habló la mujer de Pedro Sánchez con el CEO de Globalia y el comisionista del Ferrari, ni una palabra. De quién era la mujer y el hombre que acompañaban a Begoña Gómez a esos encuentros, ni una palabra. De Guacalúa, la filial de Air Europa con una sola trabajadora que se montó para patrocinar actos de Begoña Gómez, ni una palabra. Hoy el PSOE ha hablado más del ordenador que rompió a martillazos a alguien del PP hace 11 años que de todas las noticias del presente que a ellos les afectan y muy de cerca. Quizá la que más complicado lo ha tenido hoy ha sido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, otra de las mujeres del presidente de las que les hablábamos ayer. 13 días después, Armengol no ha tenido más remedio que comparecer ante la prensa para responder a toda la catarata de informaciones que salpican a su gobierno, al gobierno que ella presidió en Baleares en el caso Koldo. En la intervención inicial, la expresidenta Baleares y actualmente tercera autoridad del Estado se ha presentado como una víctima. Dado que el principal partido de esta Cámara parlamentaria ha decidido saltarse todas las fronteras y saltarse todas las líneas rojas posibles, tengo que salir aquí a comparecer para explicar algo que siento intensamente, que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. Una de las cuestiones que más me ha motivado siempre a estar en política es la lucha contra la corrupción. Yo sé que tengo que mantener el equilibrio en esta casa y sé perfectamente cuál es mi responsabilidad y cuál es mi papel. Pero a partir de ahí, la responsabilidad está en manos del actual Gobierno del Partido Popular, que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente que hicimos mi Gobierno para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma. Y en el sumario, quien aparece es quien aparece. Yo pido responsabilidad al Partido Popular y le pido que estén a la altura de las circunstancias, porque en política no vale todo y porque no todos somos iguales. Tras su discurso, los periodistas le han lanzado un montón de preguntas. Por ejemplo, si va a asumir su responsabilidad política en este caso.
En cuanto a la responsabilidad política, aunque usted o alguien de su gobierno esté o no esté implicado en la trama, que eso tendrá que determinar un juez, claro, José Luis Ábalos, el exministro de Fomento, tampoco de momento está siendo investigado, no está imputado ni nada, y sin embargo se le exigió desde su partido, desde el Partido Socialista, pues dimitir. ¿Usted no cree que en ese sentido pues tendría que también asumirse responsabilidades políticas, digamos, usted o alguien de su gobierno? Es que yo no estoy investigada, ni yo ni nadie de mi gobierno. Y no salimos en el sumario. Es que eso creo que es muy importante. Y se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares. Lo digo porque esta es absolutamente la realidad. Por tanto, mi gobierno, en todo caso, podría ser víctima. Jamás, ni cómplice ni colaborador. Jamás. No sé cómo decirlo más claro. Le hemos pedido a nuestro experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez, que nos diera su opinión sobre la comparecencia de Francina Armengol, sobre todo en lo que se refiere a la defensa que ella ha hecho de sí misma, no solo política, sino judicialmente. Escuchen el análisis de Miguel Ángel Pérez porque resulta muy interesante de cara al futuro. Creo que ha arriesgado mucho al fiar su futuro político a que no aparezca en el sumario. Hay que recordar que obviamente ella está aforada ante el Tribunal Supremo como presidenta del Congreso, y en el momento en que apareciera su nombre, el juez pues tendría que mandar la investigación al Tribunal Supremo y perdería la causa. Eso no significa que obviamente pues ese contrato del cual ella era máxima responsable esté siendo investigado en el marco de esta trama corrupta. Miguel Ángel Pérez, también conocido ya con su nombre de estrella mediática MA, Confidential, es uno de los periodistas que más información está aportando sobre esta trama que afecta al sanchismo, y la pueden leer ustedes en Libertad Digital. Otro periodista que no para de sacar exclusivas, especialmente sobre lo que afecta a Francina Armengol, es Esteban Urreitieta, que se conoce muy bien Baleares. Merece la pena escuchar lo que le ha dicho Urreitieta a nuestro compañero Juan Pablo Polvorinos aquí en el radio respecto también a la comparecencia de la presidenta del Congreso. No ha respondido ninguna de las grandes incógnitas, sobre todo una que en estos momentos es la pregunta del millón que sobrevuela sobre este escándalo, que es quién llamó al gobierno balear para decir que contrataran a la trama de Koldo. Es decir, la empresa Soluciones de Gestión era una empresa que no tenía ningún tipo de implantación en las islas, por supuesto no tenía experiencia en el sector, no tenía solvencia, y hubo alguien, porque el propio gobierno balear lo ha reconocido así, hubo alguien del Ministerio de Transportes que llamó y dijo que había que contratar con la trama de Koldo. Lo que sabemos de otras comunidades autónomas es que era Koldo García directamente el que llamaba, el que extendió la trama a lo largo y ancho de la geografía nacional, ¿no? Por ejemplo, en Canarias identifican a Koldo como la persona que llamó, y sería verosímil que Koldo hubiera hecho esa llamada a alguien del equipo de Armengol. Y otra opción que sería también verosímil y que han negado tajantemente tanto Armengol como el propio Ábalos es que hubieran hablado el exministro de Transportes con la entonces presidenta de Baleares. Pero en cualquier caso, lo que nadie discute es que esa empresa no aterriza en Baleares si no tiene un padrino, y que no contrata por esa cantidad de dinero, casi 4 millones de euros, y que cuando entrega un material claramente defectuoso, el gobierno balear tarda 13 años en pedir el reintegro, y eso, por supuesto, no se hace con ninguna otra empresa si no tiene un padrino, como digo, si no hay un trato de favor directo detrás. A Esteban Urreitieta le ha llamado la atención que Armengol se negara a responder a la pregunta del millón. ¿Quién llamó al gobierno de Baleares para darle el nombre de la empresa de la trama, a la que luego se le compraron esas mascarillas full? Vamos a poner sonido a ese momento que le llamaba la atención a Urreitieta, al director adjunto del Mundo, porque después, en el turno de preguntas de los periodistas, escuchen lo que sucedía. ¿Usted o alguien de su entorno tuvo algún contacto con alguien relacionado con la trama de Koldo? ¿Usted o alguien de su confianza? Y la segunda pregunta es si usted ha preguntado y ha conseguido averiguar qué persona del Ministerio de Fomento se pone en contacto con qué persona de su gobierno de Baleares para
que se eligiera a la empresa relacionada con la trama de Koldo para comprar las mascarillas? Gracias. A todos los miembros del Gobierno nos llegaban nombres de empresas. ¿Y qué se hacía? Se enviaban todos los nombres de empresas que llegaban al servicio de salud. Y el servicio de salud, técnicamente, se ponía en contacto con las empresas, analizaba lo que se les ofrecía y se compra o no se compra, decidiendo el servicio de salud. A mí, ni a mi Gobierno, nadie es nadie. Ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Incidiendo en la explicación que acaba de la pregunta de mi compañera, por descartarlo, ¿usted nunca tuvo contacto, no le llamó el exministro Ábalos, el señor García Koldo, para pedirle comprar estas mascarillas de esta empresa que se está investigando? A ver, yo creo que intento explicarme claramente. ¿Quién analizaba y quién se ponía en contacto con las empresas? El servicio de salud. Me gustaría insistirle por el nombre. ¿Quién de la trama Koldo, si hubo alguien, el nombre? ¿Quién se puso en contacto con el Gobierno balear? Si fue el mismo Koldo García. Yo creo que he contestado ya extensamente a la pregunta en cuestión y repito, se llegaba al Gobierno balear, a muchas personas del Gobierno, diferentes nombres, que se hacía siempre lo mismo, que es enviarlos al servicio de salud. Es que es lo que hay, es que esa es la realidad. Ya, pero ¿que quién? Llegaban muchos nombres ya, pero se eligió a uno. ¿Y quién dijo: esta es la empresa? El servicio de salud. Ahora la culpa la tiene el servicio de salud. Como con Begoña Gómez, la mujer del presidente, y su relación con el escándalo, de momento nos vamos a quedar con las ganas de obtener una respuesta satisfactoria a esa pregunta del millón, una de las preguntas del millón. ¿Quién fue el que dijo al Gobierno de Baleares de Armengol: contrata esta empresa? En Moncloa y en Ferraz nos consta que tienen a sus guionistas trabajando a tope para ver si encuentran el argumentario definitivo con el que salir del agujero en el que están metidos. De momento no lo han encontrado. Después de la comparecencia de Armengol en el Congreso, se producía la rueda de prensa en Moncloa de la portavoz del Gobierno. Antes han escuchado la pregunta que le ha hecho la prensa sobre la mujer del presidente y no le hemos podido poner la respuesta a Pilar Alegría porque no ha habido respuesta a esa pregunta. Vamos con otra pregunta sobre este asunto y en la que sí ha habido respuesta. La pregunta se la hacía Juan de Colmenero, de Onda Cero. Mi pregunta es sobre las responsabilidades políticas del caso Koldo. Si al exministro Ábalos se le pidió el acta y ha sido suspendido de militancia por responsabilidad política, utilizando el mismo argumento y añadiendo que se ha abierto además una investigación por parte de la Fiscalía Europea por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación, ¿se va a actuar de la misma manera con Francina Armengol o con el ministro Ángel Víctor Torres? Creo que esta misma mañana ella ha dado ya cuentas sobre lo que usted me está trasladando, pero yo sí que quiero ceñirme a los hechos. Y lo que conocemos es que hay un gobierno que en ese momento lideraba la presidenta Armengol, que abrió un expediente para que se le reintegrara la cantidad de un contrato de unas mascarillas, y un gobierno posterior del Partido Popular, de la señora Proens, que han permitido que se caducara el reintegro de esas cantidades. Ni la señora Armengol ni ningún miembro de su gobierno de entonces aparece en ninguna investigación ni en ningún sumario. La transparencia y la ejemplaridad es la forma de gobernar de este gobierno. Es nuestra bandera. Hace unos años lo que nos encontrábamos era como en la sede de Génova se destrozaban a martillazos los ordenadores. El PP, los martillos y los discos duros, ¿no ven? Pilar Alegría dice que Armengol reclamó el dinero. Lo que no dice es que tardó 3 años en hacerlo y que solo lo hizo cuando perdió las elecciones y se dio cuenta de que venían otros al gobierno. Y fíjense, porque ha sido una lástima, una pena, ¿eh? ¡Ay, casi! Pero justo ha terminado la rueda de prensa en Moncloa y ha sido entonces cuando el diario El País ha publicado una noticia de alcance, como en este caso hoy, ha sido la destitución en el seno del gobierno de un dirigente por la trama de corrupción de la que les estamos hablando. Digo que ha sido una lástima que El País no haya sacado esta exclusiva que le han dado fuentes anónimas del gobierno
Por cierto, luego creo que les puedo decir quién ha sido la fuente anónima del gobierno que le ha dado la exclusiva al País. No me mires así, Isaac, ya verás. Pero el País ha sacado la exclusiva justo cuando ha terminado la rueda de prensa. Y si la hace 5 minutos antes, su propio periodista que estaba preguntando le podría haber preguntado a la portavoz del gobierno por uno de los escándalos del día. Óscar Puente destituyendo al cargo de Puertos del Estado que tramitó la compra de las mascarillas a la trama del caso Koldo. Álvaro Sánchez Manzanares, que así se llama el que hasta hoy era secretario general de Puertos del Estado, será relevado mañana mismo. Fue el encargado de comprar 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García. Fuentes anónimas del gobierno le han dicho, fuentes del gobierno le han dicho al diario El País que el motivo de la destitución tiene que ver con una pérdida de confianza en el contexto de los datos conocidos sobre contratación por parte de Puertos del Estado a la empresa Soluciones de Gestión. Pérdida de confianza en el contexto de los datos conocidos. Y estas mismas fuentes anónimas añaden que, eso sí, no existe sospecha de corrupción. Hay mal rollo, pero no hay sospecha de corrupción. Poco después de conocerse esta noticia, El Confidencial ha desvelado que la Guardia Civil investiga los pagos de Koldo García a un vocal también de Puertos del Estado, en este caso Joaquín Romeu Martí, exdiputado del PSOE en el Congreso y vocal efectivamente de Puertos del Estado. Adicionalmente, y posiblemente vinculados a estos pagos, dice el informe de la Guardia Civil, el señor Romeu Martí es propietario de un inmueble en Madrid en el cual Koldo García habría pernoctado recientemente en más de una ocasión. Y seguro que también ha sido casualidad que la noticia de la destitución de, vamos a decir el nombre, Álvaro Sánchez Manzanares, a partir de ahora Alvarito, que es como aparece así en el sumario, pues seguro que también ha sido casualidad que la noticia de la destitución de Alvarito, el director de Puertos del Estado que aparece en el sumario, se haya conocido con el ministro Óscar Puente fuera de España. Porque el ministro Óscar Puente se ha ido de viaje a Marruecos, eso sí, después de haber acudido el fin de semana a La Sexta a hablar ¿de quién? De Alvarito. ¿Y qué decía Óscar Puente de Alvarito? El secretario general de Puertos del Estado es situado por el juez en su auto como el contacto de la trama con Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, al que por cierto en las conversaciones Koldo le llamaba Alvarito. ¿Qué le dice Sánchez Manzanares sobre esto? No, yo no he hablado con él. ¿No ha hablado con él? No, que yo sepa, ni siquiera ha prestado declaración en el juzgado, ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo. El sábado el ministro no había hablado con Alvarito. ¿Habrá hablado hoy el ministro con Alvarito para decirle: Alvarito, que mañana dejas de ser secretario general de Puertos del Estado? ¿Se lo habrá informado el propio Óscar Puente desde Marruecos o se lo habrá encargado el trabajo sucio, desagradable, a un propio? Oye, dile a Alvarito que se tiene que ir. Han escuchado en La Sexta, le decían al ministro, que Alvarito sale en el sumario en unas conversaciones. ¿Saben en qué conversaciones sale? Pues miren, yo se lo voy a decir. Habla Álvaro Sánchez Manzanares. 2 puntos. Koldo, eres un degenerado, macho. Siempre me pillas cuando estoy con tías. Ríen los dos, dice la transcripción. Koldo responde: bueno, ¿qué tal con este? ¿Bien? ¿Con quién? Coño, dice Koldo. Ah, con Puentes. Puente, Óscar Puente, ministro de Transportes. Y Koldo: sí. Alvarito: pues yo no le conozco, tío. Para que me llegue a mí es muy difícil, pero el ministerio va bien. Lo han montado bien. Óscar Puente dijo el sábado si Alvarito no ha ido ni a declarar. Sí, había ido, como testigo. Y de momento la condición judicial de Alvarito no ha cambiado. Sigue siendo testigo como el sábado. Pero Alvarito ha sido destituido.
Por eso conviene recordar lo que el pasado sábado, antes de irse a Marruecos, dijo Óscar Puente sobre eso de depurar responsabilidades en su ministerio. Para mí sería muy cómodo llegar ahora y decir, fuera el subsecretario, fuera el otro, fuera el que se ha hecho una foto con Koldo, el que se ha tomado un café y ya está. Pero me parece que esa no es una forma de actuar. Lo lógico es esperar a que haya por parte de la justicia un avance más, a ver a dónde llega, porque de momento no están ni denunciados, ni se les ha tomado declaración, y cuando se sepa algo más, si es que hay alguna implicación, pues se tomarán las medidas que procedan. Pero en este caso es que no hay ninguna razón en este momento, más allá de la periodística, para prescindir de personas que están haciendo bien su trabajo. ¿Qué ha cambiado entre el sábado, que Puente, el ministro, decía esto, y hoy martes, que Puente, el ministro, ha destituido a Alvarito? Pues precisamente la razón periodística que despreciaba a Óscar Puente en su declaración en La Sexta. Anoche adelantó el diario El Mundo que existían correos electrónicos entre el destituido Alvarito, el secretario general de Puertos, y uno de los empresarios de la trama, Íñigo Rotaeche. Y en uno de esos correos, Alvarito pasaba información sobre el proceso de contratación, facilitaba certificados y se ofrecía supuestamente a elaborar otros documentos para agilizar la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. Por cierto, que todo esto lo negó por escrito el actual presidente de Puertos del Estado. Otro Álvaro, pero en este caso, señor Rodríguez da Pena, en una respuesta que dio a la Oficina de Investigación del Fraude. Hoy ha caído la mano derecha del presidente de Puertos del Estado. Pero si el presidente de Puertos del Estado no dijo la verdad por escrito, supongo que el siguiente en caer será el presidente de Puertos del Estado. Claro, como Óscar Puente les he dicho que está en Marruecos, ha tenido que, vulgarmente se dice, comerse el marrón otros compañeros de gabinete. Por ejemplo, en los pasillos del Senado, los periodistas han pillado a el ministro de Justicia, Relaciones con las Cortes, Presidencia, el superministro Bolaños. Por favor, no se pierdan la excusa de Bolaños para no responder a los periodistas, porque ha innovado. Señor Bolaños, ministro, se va a tocar el tema del terrorismo en la Administración del Estado. Hasta luego. ¿Qué le parece que la Fiscalía Europea esté investigando a los miembros de su gobierno por corrupción, señor Bolaños? ¿Qué le han parecido las explicaciones de la señora Armengol? He estado en una comparecencia esta mañana en la Comisión Constitucional hablando 4 horas. Acabo de responder 4 preguntas en la sesión de control. Creo que hoy ya he difundido demasiado mi pensamiento. Tenemos un filósofo en el gobierno y no lo sabíamos. El pensamiento de Bolaños debe ser dosificado, porque si se difunde mucho, por lo visto es peligroso. No sé si para la salud del ministro o del resto. Así que con Bolaños en huelga de difusión de su pensamiento, la que ha tenido que responder es la vicepresidenta primera, MJ Montero. Óscar Puente ha cesado al secretario de Puertos. ¿Qué le parece esta...? Bueno, él mismo lo ha explicado, ¿no? Él ha dicho que ha sido un cese por falta de confianza, por contradicciones en algunas declaraciones que había hecho, y ahora en este momento además es cuando corresponde que los departamentos se reestructuren después de que llegó el gobierno nuevo a Moncloa y se están produciendo cambios en muchos sitios, en muchos ministerios. ¿Hay que temer más destituciones por este caso? Lo desconozco, desconozco más cuestiones, simplemente ha sido falta de confianza que se puede producir por este caso o por otras razones. O por otras razones. ¿Has visto, Isaac, qué ha dicho María Jesús Montero? Si el mismo ministro lo ha explicado. ¿A quién? ¡Ah! Las fuentes anónimas que le han dicho al diario El País que se había destituido al director de Puertos. Anda, mira, ya sabemos quién era. Porque Puente, que sepamos, no ha hablado en público. Bueno, ha estado en Marruecos y ha dicho, venimos a vender trenes buenos, bonitos y barato. Después de decir que nuestros trenes eran una porquería y que había que estirarlos porque daban más servicio, pues le ha dicho barato, barato, en Marruecos os vendemos los trenes. Pero de lo de destituir al otro, nada.
Gracias, María Jesús Montero, por darnos ese dato que no sabíamos sobre quién es la fuente del País. Y en segundo lugar, hombre, querer enmascarar la destitución de Alvarito con reestructuraciones de los ministerios por el nuevo gobierno, que resulta que es más o menos el mismo que antes. Las elecciones fueron en julio y estamos en marzo, suena un poco a chiste, señora Montero, con todo el cariño que sabe que la tenemos en este programa. El capítulo 13 de la trama de corrupción sanchista, ya les aviso que nos va a dejar más noticias hoy. De hecho, en el resumen de las 8:30 les vamos a contar más cosas. Y aviso, porque me la han soplado, solo un poquito. A las 10:05 de la noche, Libertad Digital nos va a dar las novedades que sobre este asunto vamos a contar mañana en nuestro periódico. Y el diario ABC lleva un bombazo informativo sobre la trama y una noticia muy importante. Y no puedo decir más porque si no, ¿para qué está el diario ABC? Espérense a nuestro compañero Fernando Rojo a las 10:05 y luego todos mañana a comprar el ABC. Porque la noticia que llevan es de traca. Pero bueno, a lo mejor hay quien prefiere poner el volumen de la tele para ver si Mbappé mete un gol. Cada uno lo suyo. Ayer fue el turno de hablar de todas las mujeres del presidente, homenaje a Bernstein y Woodward, pero hoy creo que debemos poner el foco en el sitio del que han caído las primeras piezas del gobierno. Y ese sitio es el Ministerio de Transportes y sus empresas públicas como Puertos del Estado o Adif. Hace 5 días, el diario El Mundo se hacía la siguiente pregunta. ¿Qué hacía Koldo con el hoy presidente de Adif antes de su ascenso? ¿Qué hacían en una marisquería? El hoy presidente de Adif, justo antes de su ascenso, con quien estaba era con Koldo. Hace 4 días se supo que el juez había intervenido correos de varios altos cargos de Adif, Puertos del Estado, el Ministerio de Transportes, por la trama de corrupción. Hoy sabemos que la empresa donde trabaja la mujer de Koldo recibió 6 millones de euros de Adif tras reunirse con Ábalos y Koldo. Y todo esto, ¿sabes qué nos ha hecho pensar? En la frase que es el mantra de esta trama de corrupción. Tenemos que mirar con los ojos del presente todas las noticias raras del pasado sanchista en estos 5 años. Noticias para las que no encontrábamos una explicación. Entonces, por ejemplo, oiga, miren que hemos dado el rollo con esto, ¿eh? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero no publicaba la lista de los 100 máximos beneficiados por los fondos europeos? ¿Por qué todos los países de la Unión Europea lo publicaban y nosotros no lo publicamos? Y España no publicaba, si simplemente era decir quién eran los 100 primeros. Hasta que ya no les quedó más remedio, porque les dijeron, oye, que se os ha pasado el plazo y parece que no lo vais a publicar nunca. Y dieron la lista. ¿Recuerdan ustedes el podio de esa lista? Oro, plata, bronce. O, Isaac, tú más musicalmente, el top 3, no el top 40, el top 3 de esa lista. Pues si no se acuerdan, se lo refresco yo. En el número 1 de la lista, el más beneficiado de los fondos europeos, Adif, con su filial de AVE Alta Velocidad. En el número 2 de la lista de máximos beneficiados por los fondos europeos, Adif, con infraestructuras ferroviarias. Y en el número 3 de la lista de máximos beneficiados con los fondos europeos, el Ministerio de Transportes. Los 3 mayores beneficiarios de los fondos europeos que les he citado se llevaron 2.860 millones de euros de las ayudas de la Unión Europea. Y en total, Adif
a través de todas sus sociedades, se llevó la mitad de los fondos europeos repartidos hasta la fecha en la que se publicó la lista.